para hacerla corta y pasar a la columna, lo que se pregunta la nota es si puede el gobierno negarse a homologar una paritaria. La respuesta es sí, pero deben cumplirse algunos requisitos establecidos por ley. El actual régimen laboral señala la homologación de una paritaria que solo puede ser rechazada si el acuerdo contiene cláusulas violatorias de normas de orden público o que afecten el interés general. Pero bueno, para hablarnos de esto, porque sabe mucho más, ¿no? Y nosotros vamos solamente a Lo que sí está homologado exactamente es la columna del señor Luis Roa. Luis, ¿estás por ahí? Acá estamos, qué bien, sonó lindo eso. Claro, ante tanta falta de homologación... No sabés cómo nos costó decir esta palabra igual. No. A mí, qué sé yo, el sábado de la noche, por ahí me cuesta un poco más. Bueno, pero esas son cosas ya muy personales. Claro, lo tuyo es destreza. Ya está muy metido en tu oficio esta palabra directamente. Claro, no, y aparte, a ver, estaba pensando, ¿qué corno es la homologación? Porque hablamos de la homologación, no solamente nos puede llegar a costar su pronunciación, sino también, ¿qué carajos es? Claro. Y entrémosle por ahí. La homologación es un acto de control. Es un acto de control que lleva adelante el Estado. ¿Qué parte del Estado? El Ministerio de Trabajo, que, como ustedes sabrán, no hay ministerio, hay Secretaría de Trabajo. Bueno, estas cosas que solamente lo tuvo el gobierno de Onganía, la dictadura de Onganía, el gobierno de Macri y ahora Milei, degradar el Ministerio de Trabajo en Secretaría. Y es un acto de control, como bien dijeron ustedes, donde para homologar en la Secretaría de Trabajo tiene que ver que las cláusulas de ese acuerdo no violen normas de orden público. Es decir, la ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo de trabajo. Es decir, yo no puedo hacer acuerdos que violen lo que ya está. Fundamentalmente el orden legal. Por arriba puedo mejorar, por abajo no puedo. Además, tampoco tiene que contener cláusulas que violen el interés general, como señalaban ustedes recién. Y esto es bastante laxo. Lo cierto que con esto del interés general, allá por 1988, hace 35, 36 años, se modificó el texto original de la ley 14.250, que es la que contiene estas cuestiones, que es la ley de convenciones colectivas de trabajo. Y en ese texto se le agregó un parrafito. Imaginémonos, era época donde habíamos atravesado el plan austral, donde se venía el plan primavera, una etapa bastante blindada y donde el neoliberalismo empezaba a tallar cada vez más fuerte. Se cambió el texto de la ley y decía que no solamente debía respetar las normas de orden público, sino también las cláusulas del convenio no debían afectar el interés general, en tanto no provocaran un desajuste en la economía en general, de la actividad en particular, o que produjeran un desfasaje en los precios de los consumidores. A ver, ahí está la clave. Con estas palabritas, finales de los 80, durante todos los 90, hicieron desastres desde la Secretaría, en ese entonces el Ministerio de Trabajo. Porque mediante esto decían, cualquier aumento salarial era inflacionario. Durante todos los 90 no homologaron acuerdos. A ver, durante todos los 90 hubo negociación colectiva, pero hubo muy poca. ¿Por qué? Porque había un decreto, el 1334 del 91, fatídico decreto, promovido por Mingo Cavallo, que decía, si vos no me acreditas aumentar la productividad, yo no te aumento el sueldo. Ergo, un mecanismo fenomenal para congelar los salarios, porque nunca acreditabas un corno. Y a eso le sumaba, tenías los convenios colectivos congelados. Si tenías el salario mínimo vital y móvil entre 1993 y el año 2003 clavado en 200 pesos, fue y se convirtió en el más formidable mecanismo de redistribución regresiva del ingreso de los laburantes. No se tiene memoria de nada igual. Por eso cuando Milei dice que el salario en los 90 era de 1.800 mangos, de 1.800 dólares para ser más exacto, miente, descaradamente miente. El salario mínimo era de 200 pesos, el salario promedio del convenio era de 400 pesos, y lo mejor de los salarios llegaban a entre 870 y 900 pesos con toda la furia. $1, $1.
¿Por qué hablo tanto de los 90? Porque no es lo mismo un gobierno popular utilizando el mecanismo de la homologación que un gobierno neoliberal. Cuando vino Néstor, en el año 2004, quitó esos agregados fatídicos que tenía la ley de convenciones colectivas de trabajo. Y dijo, eso de los desajustes en la economía, eso de el perjuicio a la actividad en general, eso de los precios del consumidor, sácalo. Que quede simplemente lo que ustedes dijeron al comienzo. Sí, respeta la norma de orden público, el piso de la ley de contrato de trabajo. Sí, no afecta el interés general, homologamos el acuerdo. Y esto fue una enorme herramienta por la cual el Estado se desprendió de esa facultad de meterse indebidamente en la negociación colectiva. Sí, Néstor lo hizo. Néstor lo hizo con la ley 25.877, que entró en vigencia el 29 de marzo del 2004, hace 20 años. ¿Qué es lo que sucede? Es toda una tentación para los neoliberales meterse en la homologación. ¿Cuál es la excusa de siempre? La excusa es sistemáticamente la lucha contra la inflación. Por eso ahora, Caputo, ¿qué es lo que está diciendo al ministro de Economía? Lo que está diciendo es que no va a homologar ningún acuerdo salarial que supere la inflación. Esto es terrible. Si no se va a homologar ningún acuerdo salarial que supere la inflación, está diciendo que los salarios o le empatan o pierden frente a la inflación, lo que equivale como mínimo a que se congelen los salarios. En este escenario significa ni más ni menos que eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Siempre, sistemáticamente, los neoliberales utilizan como argumento a la inflación. Y digo, utilizan como argumento, no es que la inflación sea un problema, pero lo cierto es que la inflación se produce por otros aspectos, no precisamente por, como dice Milei, para él, en todo tiempo y todo lugar la inflación se produce es un fenómeno monetario. Y claramente esto no es cierto. Pregúntale a las prepagas, pregúntale a los dueños del Internet en la Argentina. Claramente, este es el mecanismo que están utilizando. ¿Cuál? No homologar los acuerdos. De esta manera, es mentira que están luchando contra la inflación. La verdad es que lo que están logrando es, nuevamente, como en los 90, congelar los salarios en un piso histórico. Recordemos que, en términos actualizados, los salarios de la salida de la convertibilidad estarían en 618 dólares aproximadamente, y en la actualidad el salario promedio de los trabajadores registrados, y en este momento estarían 619, con lo cual los promedios históricos de este momento son similares al año 2002 y el debacle de la convertibilidad. Claramente lo que busca el gobierno no tiene que ver con el control de la inflación, claramente tiene que ver con una redistribución regresiva del ingreso y que de la torta no haya nada de aquel recuerdo del 50-50 y simplemente los mismos de siempre se sigan llevando el pedazo más grande. Estaba leyendo, digamos, la nota que justo habíamos hecho introductoria a tu columna acá en Mundo Gremial. Digo, no es tampoco en ese marco de lo que decís, ¿no? De este disciplinamiento y de la búsqueda de congelar salarios. Me parece que no es tampoco inocente ni azaroso que el principal conflicto hoy sea con un sindicato tan fuerte como Camioneros, ¿no? Porque si eso lo pueden implementar con camioneros, de ahí para abajo se les abre el camino totalmente, ¿no? No es claramente ni inocente ni es azaroso, es claramente disciplinante, es un caso espejo que se utiliza para que se mire el resto de la clase. No es el único caso. Fíjate que el Camioneros está en esta circunstancia, pero también hay por lo menos una docena de acuerdos paritarios que están congelados, pero por abajo de las patas, te diría. Yo diría que hay muchos más. Un dato. ¿Qué pasa si de pronto un acuerdo en el que las partes estuvieron consensuando una postura salarial y el Ministerio, la Secretaría de Trabajo no homologa? ¿Qué hacer? La ley 23.546, la ley de procedimiento de la negociación colectiva, perdón, lo legulé yo, dice que a los 30 días hábiles de depositarse el acuerdo en el marco de la Secretaría de Trabajo, y si no se expide homologando el acuerdo
la Secretaría de Trabajo debiera estar homologado tácitamente, es decir, debiera adquirir pleno efecto. Hay una trampita en la ley, y de esa se agarra la Secretaría de Trabajo, porque dice que desde que se cumplieran 30 días y que estuvieran cumplidos todos los requisitos para homologar el acuerdo. Uno nunca sabe cuáles son todos esos requisitos, ¿entiende? Es como la letra oculta que se va llenando de acuerdo a las circunstancias y te van corriendo la raya del arco. De eso se trata. Por eso tampoco parece ser la vía la homologación tácita. Lo cierto es que los conflictos laborales, los conflictos ya no son solamente con la patronal. Parece que los conflictos laborales son con la patronal y el gobierno. Son lo mismo. Lucho, ¿no sospechás vos que nos están cagando? Porque esta gente que dice que no quiere el Estado para nada y todo, acá cuando las partes negocian, se mete el Estado. Yo sospecho que en realidad al Estado lo quieren para todo, para nada, pero sí se meten para regular el precio del salario, se meten para regular paritaria. Yo por algún lado creo que nos están cagando, Lucho. Creo que es un exceso de suspicacia el suyo. No, yo metafóricamente estaría de acuerdo. Me hace acordar a lo que decía John William Cook, que en países como los nuestros, las oligarquías son las dueñas de los diccionarios, ¿no? Algo de eso hay, porque le pone significado a las cosas, entre ellos la libertad. La libertad para los que tienen, pero para los que no tenemos, sino solamente el salario, parece que la libertad no corre. Y Lucho, en el marco por ahí legal, ¿no? De decir, bueno, cómo se contrarresta este plan que también has especificado a lo largo de la columna, digo, de la búsqueda de congelamiento de salarios, de no homologar. Desde los sectores trabajadores, ¿qué herramientas legales tienen a mano en un principio como para disputar esto, no? Mirá, es una obstrucción grosera de la negociación colectiva. Ninguna herramienta jurídica es inmediata. A ver, ningún sindicato que se preste de tal iría a tribunales solamente. Claro que la pelea hay que darla en tribunales. Teléfono para UPCN, ¿no? Claro que hay que darla en tribunales. Siempre hay que darla ahí, pero no son los abogados los que mueven la aguja. Los que mueven la aguja son los pueblos, son en la clase, son las y los laburantes en la calle. Bueno, algo de eso saben los compañeros y las compañeras de ATIRRA, que tuvieron una excepcional, extraordinaria asamblea hace muy pocas horas. Lucho, muchísimas gracias como siempre por la participación en Radio ATIRRA. Firme siempre al cañón acá acompañándonos. Te mandamos un abrazo grande. Un fuerte abrazo y por más metáforas como las de recién. que no quedaron dudas. Abrazo grande, Lucho. Buen fin de semana. Un buen abrazo. Bueno, ahí pasaba la columna de esta semana. Nos quedamos con esa metáfora.